¿Qué tal, amigos? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Aquí su siervo en un nuevo video para traerte la perfecta, la santa, maravillosa palabra del Señor, para hacer de edificación y bendición para tu vida, para poder sembrar alguna semilla de parte de Dios en tu corazón. Partiendo del video anterior, toqué este tema, parte del video anterior era este tema que está en Jeremías 23, donde el Señor dice: yo estoy en contra de los profetas que hablan con dulzura y luego afirman que yo he hablado, dice el Señor. Dios está en contra de los profetas que hablan con dulzura, después afirman que Dios ha hablado. Y eso hablé y recalqué de que el evangelio de ir a los pies de Cristo no es tan fácil como muchos le pintan, ¿no es cierto? Que ven a los brazos del Señor y serás próspero, serás millonario, que, que- que será puro amor y todo te saldrá bien. Eh, y no es tan así, ¿no es cierto? Estamos aquí para decirte eso, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ama? Porque mandó a su único hijo unigénito para morir en nuestro lugar, nosotros que somos injustos, ¿no es cierto? No merecíamos la salvación con Jesucristo, pasamos a ser justos delante de Dios, tenemos la salvación gracias a Jesucristo. Y cuando pasamos a ser hijo de Dios, el enemigo, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, que es el diablo, porque el mundo le pertenece al diablo, todo este sistema dominado por el mundo le pertenece al diablo, te declara la guerra, le declara la guerra a los hijos de Dios, porque el diablo está desesperado, el diablo está condenado al lago de fuego por haberse rebelado ante Dios. Y el diablo hizo caer a Adán y Eva, pero Dios hizo un plan de redención para el ser humano, no para el diablo. Entonces el diablo está desesperado, el diablo quiere llevarse la mayor cantidad de almas posibles hacia el lago de fuego, ¿no es cierto? Pero Dios mandó a su único Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso la salvación, el camino a la vida, la verdad es Jesucristo. Todo el que en él cree no morirá, más tendrá vida eterna. Todos vamos a rendir cuentas ante el Señor y necesitas tener al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador para tener esa salvación. Y bueno, eso es, ¿no es cierto? Venir a los pies de Jesús. Conocerás por su Espíritu Santo al Dios, al único Dios, ¿no es cierto? Dice que el Espíritu Santo nos lleva hacia toda verdad, nos hace ver todas las cosas, nos quita el velo y podemos ver, ¿no es cierto?, todas las mentiras de este mundo, porque este mundo está lleno de mentiras, ¿no es cierto? Y Dios es un Dios de milagros, todos los deseos de tu corazón se cumplirán, Dios te enseñará con aflicciones a tener paciencia, Dios te enseñará con diferentes situaciones de la vida a, a- a crecer en amor, ¿no es cierto?, a ser perfeccionado en amor, porque Dios va perfeccionando nuestra vida, ¿no es cierto? Pero cuando conoces al Señor, cuando vienes a los pies del Señor Jesucristo, eh, conocerás el amor más increíble, la paz, ¿no es cierto?, que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios siempre saldrá a tu defensiva, ¿no es cierto?, como te lo voy a leer aquí con Sadrach, Mesach Abednego, perdón, con Sadrach, Mesach y Abednego. Dios saldrá siempre a defenderte, Dios guiará tus pasos, Dios mandará ángeles a que guarden, a que cuiden tus pasos, mandará ángeles a que te defiendan. Veremos como en el caso de David también, que cuando cuando tienes ese primer encuentro, ¿no es cierto? Después no temes ante un gigante que se te pueda parar, ¿no es cierto? Porque conoces a ese Dios, como me pasó a mí, que conozco a ese Señor que me abrazó aquella vez, hace mucho tiempo. Conozco a ese Señor que, que vino en paz, me abrazó, ¿no es cierto? Me hizo llorar tanto. Y después, cuando tuve situaciones difíciles en mi vida, sabía yo al Dios quien servía, sabía al Dios que me podía defender, sabía al Dios que está conmigo, ¿no es cierto? Bueno, quiero empezar a leerte el libro de Daniel, como aquí en el libro de Daniel está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. El pueblo de Israel había sido conquistada por el pueblo de Babilonia. En Babilonia, ¿no es cierto? Dios permitía a veces que su pueblo caiga en manos de otro ejército contrario, porque por la desobediencia o obstinación de su pueblo Israel. En esta ocasión, el pueblo de Israel había caído por manos de Babilonia.
Babilonia al mando de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomaba a los jóvenes, ¿no es cierto? Le daba su comida y eh, le quería, eh, hasta los cambió de nombre, ¿no es cierto? Tomó a estos tres jóvenes israelitas, ¿no es cierto? Que se llamaban eh, Daniel, Hananías, Misael y Azarías, y los cambió de nombre. A Daniel le puso Balsasar, a Hananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vemos que el pueblo enemigo de Dios, ¿no es cierto? El mundo que está dominado por el diablo siempre quiere ponerte una identidad, la identidad del mundo, ¿no es cierto? Siempre quiere cambiarte el nombre, ponerte palabras, dice que hasta la lengua le cambiaba, ¿no es cierto? Hasta la lengua de los caldeos le enseñaban el pueblo de Babilonia al pueblo que tenía cautivo, que era Israel, ¿no es cierto? Entonces siempre vas a estar cautivo, siempre, porque así lo dice la palabra del Señor. Aquel que comete pecado, esclavo del pecado es, siempre vas a estar cautivo en este mundo, ¿no es cierto? Y Jesucristo vino a hacernos libres, ¿no es cierto? Si el mundo dominado por el diablo te implanta una identidad que no es tuya, ¿no es cierto? Y tú naciste para ser libre a los, a los pies de Jesucristo, ¿no es cierto? Solo en Dios está la felicidad verdadera, en Dios está ese amor que todos debemos conocer, todos queremos conocer, deberíamos conocer, y en Dios, en Jesucristo está la salvación. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no es cierto? Estaban aquí en el reinado de Nabucodonosor. En el capítulo ya 3, aquí el rey mandó a erigir una estatua y todo aquel que no se arrodillara ante esta estatua iba a ser mandado al horno de fuego. Y en un momento le traen a Sadrach, Mesach y Abednego. Obviamente ellos no se iban a arrodillar ante una estatua porque eran del pueblo de Israel, el pueblo que lo sacó eh, eh, el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ellos veían, obviamente, todas las maravillas del único Dios, del Dios de Israel. Entonces Nabucodonosor habló con ellos, obviamente ellos no se iban a arrodillar, y le dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, no es verdad que ustedes no honran a mi Dios, Dios con de minúscula, ni adoran la estatua ahora que mandé a erigir. Y ahí le sigue explicando. Sadrach, Mesach y Abednego, perdón, en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. En ningún momento Sadrach, Mesach y Abednego perdieron el respeto ante la autoridad que fue puesta por Dios. Sabemos que todas las autoridades son puestas por Dios. Por eso no vas a ver ni a mí ni a ningún hijo de Dios nunca sobrepasar las autoridades que son puestas por Dios, ¿no es cierto? Desde un semáforo hasta el policía, gobernante o presidente. Pero si el presidente manda hacer algo que está en contra de lo que Dios manda, que es nuestro Dios, ahí sí, no nos arrodillaremos ante ninguna estatua que este mundo pueda poner. Por eso Sadrach y Mesach le dijeron: su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese horno de fuego ardiente, y también puede librarnos del poder de su majestad. Vemos como ellos nunca perdieron el respeto. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando el diablo se da cuenta que tú quieres servir al Señor, ¿no es cierto? El diablo se enoja 7 veces más, que se enoja al máximo, digamos, y usa todo su recurso contra los hijos de Dios. Por eso le digo que venir a los pies de Cristo es lo más hermoso, pero nunca vamos a obviar la parte donde serás perseguido, vituperarán contra ti, mentirán contra ti, pero todas esas cosas Dios utiliza para que el Hijo de Dios vaya creciendo, ¿no es cierto?, en amor, en paciencia, en esperanza. Dice, todas esas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios, dice su palabra. Entonces vemos que a Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron ante la estatua del rey. El rey se enojó más. En el verso
el Nabucodonosor se enoja, hace calentar el horno 7 veces más y los manda a estos 3 jóvenes al horno. Eh, Mientras esto, en el versículo 23 dice, los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó rápidamente, se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que se arrojaron atados al fuego? Ellos respondieron, así es, en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach y Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros reyes se juntaban para mirar a estos jóvenes a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos, ni siquiera olían a humo. Vemos que el rey Nabucodonosor vio que no se quemaban estos 3 jóvenes y uno estaba con ellos. Era el mismísimo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo nos promete que en el mundo tendremos aflicción a los hijos de Dios, pero dice en su palabra confiar que Él ha vencido al mundo, que confiemos en Él, que Él nos librará de todo, de toda, de toda, de toda aflicción, de todo mal momento, ¿no es cierto? Dios estará con nosotros siempre, dice su palabra también que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Vemos como aquí estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego y los libró y ni siquiera olían a humo. Después más adelante en el capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel lo mandan al foso de los leones por orar, ¿no es cierto? Y el rey Darío habría decretado ese edicto de que todo aquel que ore a un Dios que no es el Dios de este mundo iba a ser mandado al foso de los leones. Daniel tuvo que ir porque no dejó de orar al único Dios. Y el rey de Babilonia, que en ese tiempo era Darío, estaba triste porque Daniel estaba en un rango alto porque había descifrado los sueños de Nabucodonosor. Entonces se le dio mucho estatus en Babilonia, pero obviamente no dejó de orar a su Dios. Entonces por eso tuvo que ir al foso de los leones. Muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Dice, cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no he cometido mal alguno. Vemos que Dios mandó a su ángel para cerrar las bocas de estos leones y proteger a Daniel. Cuando tú eres hijo del Señor, Dios manda ángeles a protegerte y eso es tan increíble. Dice la palabra del Señor en Salmos 34, verso 7, dice, para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía. Los ángeles del Señor acampan y los defienden. Aquellos que temen al Señor, cuando eres hijo, cuando pasas a ser hijo, el Espíritu Santo te lleva hacia toda verdad, te hace ver las mentiras con las que este mundo engaña a las personas y te da ese temor a Dios, al único que hay que temer. Y con ese temor, Dios, cuando andamos con ese temor en este mundo, ¿no es cierto? Saliendo fuera de todo lo que este mundo ofrece, Dios manda a sus ángeles a que nos cuiden y nos protejan, como lo hizo con Daniel. También quiero leerte ya, por último, la historia de David, contarte un poco la historia de David con Goliat. Goliat, este gigante, salió a amenazar al pueblo de Israel, que en ese tiempo comandaba a Saúl, y siempre le hacía temer al ejército de Israel. Era un gigante, ¿no es cierto? Entonces David, que se fue a darle queso y leche al ejército, ¿no es cierto? Dijo, ¿quién es? Entonces David le dijo a Saúl, dice en primera Samuel 17:32. Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de este filisteo, este siervo tuyo irá a pelear contra él.
Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió, si yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si un león o un oso, tu siervo lo mata. Y este filisteo circunciso es para mí como uno de esos animales porque ha provocado el ejército del Dios vivo. ¿No es cierto? Sabemos, como le decía, eh, em, el no tenemos lucha contra los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra el enemigo de nuestras almas, contra el diablo, contra el dueño de este mundo, ¿no es cierto? Contra sus principados, con sus potestades, ¿no es cierto? Entonces, vemos que este gigante se levantó causándole temor, ¿no es cierto? Cuánto temor viene ante la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Ante tantos dardos del enemigo, ¿no es cierto? De desánimo, de temor, ¿no es cierto? Pero David confiaba, ¿no es cierto? Porque cuando él era un pastorcito de ovejas, ¿no es cierto? Dios le ayudaba a sacar a sus ovejas desde los mismos colmillos de estos leones. Dios, entonces cuando ve a este gigante, no importó, porque David sabía al Dios que servía, David sabía al Dios quien estaba con él. David sabía eso, entonces le dijo, no teman, yo iré a pelear con él. Como decía David, el Señor me ha librado de las garras de los leones del oso y también me librará de este filisteo. Y solo respondió, ve pues que el Señor te acompañe. Bueno, y David cuando estaba enfrente a Goliat le dice, esto dice en el verso 45, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ¿no es cierto? Y sabemos la historia, que David con su onda le mata a este gigante, ¿no es cierto? Porque Dios estaba con él, ¿no es cierto? No importa cuánta dificultades venga hacia la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Dice el Señor Jesucristo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, ¿no es cierto? Todo eso, como les decía, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, en lo más hermoso de nuestra vida, ¿no es cierto? Tenemos la salvación de nuestra alma, pero vamos a pasar momentos malos, ¿no es cierto? Pero Dios estará con nosotros para defendernos, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. En el horno de fuego estará con nosotros. Eh, como lo hizo con los ángeles, el Señor nos ayuda, como lo hizo con Daniel, cerrando la boca de los leones. Y Dios estará con nosotros cuando enfrentemos dificultades como un gigante, aquí como lo enfrentó David. Y Dios está con nosotros. Hermano, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Como les decía, no es tan fácil como muchos predicadores hablan diciéndote que en Cristo conocerás, no tendrás problemas, que en Cristo serás millonario, que en Cristo será pura. No es tan así, tiene su parte de muchas dificultades, pero Dios estará siempre con nosotros, Dios estará siempre con sus hijos. Dice, por eso muchas veces siempre vuelvo a recalcar que convertirse al Señor Jesucristo, pasar a ser hijo, no es solamente una oración, no es tan fácil, ¿no es cierto? Aquí en Joel lo explica bien, en Joel capítulo 2, verso 12 dice, por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamento. Vemos que Dios quiere un corazón constricto y humillado, dice su palabra, que Dios está con los de corazón constricto y humillados y ve de lejos al orgulloso. Fíjate por favor lo que dice más adelante. Dice, desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Vemos que dice, desgarren el corazón, no los vestidos. No es nada que tenemos que hacer exteriormente, no es portarnos bien por nuestras propias fuerzas, sino que Dios lo que quiere es un corazón constricto y humillado, confiado en el Señor. Por eso siempre dice, desgárrense el corazón, no los vestidos. Desgarrarse el corazón es desechar todo orgullo, toda altivez, todo egocentrismo y estar humildes ante el Señor. Tener esa fe que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, ¿no es cierto? Creer en el Señor Jesucristo, confiar de Él en todo nuestro corazón y desgarrarse el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y clemente.
Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Espero que este video te haya sido de ayuda. Y nos vemos en el próximo video, muy pronto, si Dios así lo permite. Hasta la próxima.